Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Yuliño Anastasio, el director ejecutivo de Infox. En esta oportunidad nos encontramos en una nueva edición de Corazón de Servidor Público, este formato que nos permite recopilar las distintas problemáticas que tiene el Estado peruano y que nos permitirá también reflexionar sobre algunas posibles soluciones que podemos tener dentro de los ex altos funcionarios. Bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de Magali Silva Velarde Álvarez, ¿no? Que obviamente es un lujo de tenerla ahora aquí. Ella ha sido exministra de Comercio Exterior y Turismo. Dentro, digamos, de su trayectoria, se licenció en Economía por la Universidad del Pacífico y posee una maestría en Economía por la Universidad de Oregon. Ha ocupado diversos cargos gerenciales en el Banco Central de Reserva, en la subgerencia de políticas macroeconómicas, la jefatura del Departamento de Indicadores de Actividad Económica, entre otras, ¿no? Incluso ha recibido en el 2015 la distinción Dama Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en España, y ha ejercido también la docencia en temas económicos y ha realizado ponencias y presentaciones a nivel nacional e internacional. Como decía al inicio, es un placer tenerte hoy día, Magali. Seguramente vamos a estar muy gustosos y nos vamos a ir muy enriquecidos de tu presentación, de la experiencia. Estos espacios nos sirven, ¿no? Sobre todo el corazón de servidor público nos sirve para poder recopilar la experiencia, digamos, de que es vasta, ¿no? Digamos, en el sector público y que muchas veces es importante porque no siempre hay que iniciar desde cero, porque podemos iniciar desde cierto punto, desde ciertas ópticas que, bueno, tú en este caso lo has vivido. Adelante, Magali, muy buenas tardes, un gusto. No, muchísimas gracias, Yuliño. Para mí es un placer, un honor, un gusto, en verdad, que ustedes, chicos tan jóvenes, estén acá un sábado en media tarde, pudiendo estar jugando su pichanguita, ¿no? O descansando después del almuerzo, y están acá aprendiendo o aprendiendo juntos, porque de eso se trata el día de hoy. Yo estoy muy emocionada de tratar de conversar un poquito con ustedes y nos vamos de lleno al tema de la innovación. El día de hoy vamos a conversar como es este tema de la innovación en el sector público. Y a propósito, yo les he puesto esta foto de acá. Esta foto es una imagen de un ilustrador, un artista plástico, y además trabaja en el diario La Nación en Argentina, Sebastián Dufort. Lo pueden seguir en Instagram. Y es increíble esta foto para mí cómo representa lo que significa la innovación en el sector público. Si nosotros somos los ciudadanos, imaginémonos estos muros antiguos, ¿no? Estos muros que habían en la Edad Media, y por donde la entrada a la ciudad es muy angosta. Y a veces así es como se siente el ciudadano de a pie, cuando uno va a hacer algún trámite, a pagar un impuesto, cuando uno va a pedir el otorgamiento de una licencia, o cuando uno va a solicitar la extensión de un crédito o de un pago o el pago de una multa. El ciudadano se enfrenta con colas larguísimas y con una entrada muy angosta que no va a permitir, digamos, la fluidez de los servicios públicos. Entonces, hoy día, de lo que se va a tratar en esta hora que vamos a estar juntos, es precisamente de qué se trata, qué cosa es lo que es innovar. Entonces, innovar, como ustedes ven etimológicamente, al interior de la palabra innovar está la palabra nuevo, ¿no? Entonces, en el caso, nos vamos a tomar la ayuda de la Escuela Europea de Gestión, que nos dice que no solo se trata de crear servicios o productos nuevos a partir de buenas ideas. Entonces, como en la cocina necesitamos algunos ingredientes para preparar nuestro lomo saltado, para preparar la innovación vamos a necesitar las ideas que nos van a permitir crear nuevos productos o nuevos servicios. Pero la innovación en el sector público va mucho más allá de esa creación de hecho que son necesarias, pero lo que necesitamos es que esas ideas se mantengan y que esas ideas se vayan multiplicando y que esa multiplicación
nos ayude a conformar, a construir esta cultura de la innovación disruptiva. No se trata de cualquier innovación, se trata de innovación que está pensada para mejorar las cosas. Y en esta construcción de esta cultura de la innovación disruptiva, vamos de alguna manera, y estoy segura que lo vamos a lograr, a producir algunas innovaciones que van a darle un valor tangible a alguien. Específicamente en este caso, si hablamos de innovación social ligada al sector público, estamos hablando de un valor tangible para la sociedad. Entonces, fíjense ustedes en esta gráfica que les presento, cuando uno habla de innovación, uno generalmente lo asocia a creatividad, porque creatividad es una palabra que es necesaria, es un primer paso para producir la innovación. Luego está la tecnología, son los medios a través de los cuales vamos a hacer posible que esas ideas de alguna manera se canalicen en algún producto o algún servicio nuevo o algún proceso. También tenemos las palabras como emprendimientos, están muy asociadas a ustedes, los jóvenes, startups, eficiencia, está ligado también a la ciencia, ¿no? Cada vez que nosotros nos ocupamos de entender la sociedad, la realidad que nos rodea, y estamos hablando de la ciencia social como la economía, lo que estamos viendo es que estamos produciendo este conocimiento, y este conocimiento se puede profundizar a través de la investigación y el desarrollo. Luego también existe la posibilidad de crear empresas. Hoy en día nos movemos en la sociedad de la información, donde es muy importante el marketing, es decir, cómo exponemos, cómo damos a conocer esas ideas a los demás. Tiene que haber una conducción, un liderazgo para poder llegar a la sociedad a través de estas ideas innovadoras. Y hoy día recuerden que no se puede hacer absolutamente nada si no tenemos en una columna vertebral de todo lo que hagamos la sostenibilidad, tanto ambiental como social. Pero también estamos hablando del diseño, estamos hablando del mercado, y el mercado tiene que ver mucho con los negocios. Para que los negocios sean sostenibles, tienen que estar ligados al mercado. Y cuando los negocios fluyen, cuando los negocios florecen, gracias a que tenemos estas tecnologías de la información, podemos aumentar nuestra productividad y podemos llegar y trabajar y alcanzar a mercados muy, muy, muy lejanos. Entonces, este conjunto de palabras que yo les he puesto en este cuadro, además de la utilización de una estrategia adecuada, y hacer uso de lo que los últimos descargos o descubrimientos nos dan, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, etcétera. Todo ello nos va a ayudar a ser mejores. Y hoy día, ¿qué cosa es lo que tenemos para compartir con ustedes? Es, por un lado, estamos hablando del sector público, ¿no? Yo soy una persona que prácticamente toda mi vida me la he pasado en el sector público. La experiencia que tengo desde el lado de la empresa es en Tailandia, cuando he sido profesora en un colegio internacional 2 años, y en Estados Unidos y en Alemania también cuando he trabajado en algunos bancos. Entonces, pero básicamente mi vida está ligada al sector público. Entonces, cuando uno está en el sector público y uno está al medio, por eso les pongo las presiones que uno recibe. De hecho, la principal presión que uno tiene, la principal restricción que uno tiene como buenos economistas es la restricción de los recursos. El presupuesto, ustedes saben que no es infinito. Ya habrán tenido la conversación con Carlos Oliva y les habrá comentado, bueno, él como que fuera ministro de Economía. Los ministros de Economía son los que suelen sufrir más esta parte del presupuesto. Pero por otro lado tenemos las expectativas de la población. Cuando somos sus servidores públicos tenemos unas demandas que tenemos que satisfacer, ¿no? La presión por más carreteras, más colegios, más hospitales, etcétera. Pero también tenemos la necesidad de enfocarnos en grupos muy vulnerables, los niños, los recién nacidos, los ancianos, los migrantes, no tienen condiciones igual que toda la población. Y por otro lado, como les decía, tenemos este cuarto eje,
que es el tema ambiental que está ligado al cambio climático y que en el Perú ya lo hemos estado viviendo. Sabemos lo fuerte que pueden ser los desastres climáticos en nosotros. Y por otro lado está el sector empresarial, el sector privado, ¿no? Donde se preocupan y dicen, bueno, este Estado me está sobreregulando, todos los días amanezco y si no leo las normas legales, si no leo lo que ha pasado, no puedo desarrollar mis negocios. Se quejan de que hay penalizaciones excesivas, que son abusivas en muchos casos, y que también a veces hay abuso de autoridad, autoridades que no ejercen bien la función pública, eso lleva a corrupción e injusticia. Y por otro lado también una queja que se suele escuchar muchísimo es que no hay estabilidad en las reglas del juego para las inversiones, sobre todo las inversiones, ustedes saben, de largo plazo. Entonces, este es el panorama con el que nos encontramos, ¿no? Y de alguna manera estamos enfrentados, ¿no? Pero yo quisiera el día de hoy que ustedes sepan que tanto por el lado privado como por el lado público, tenemos quizás nosotros alguna percepción equivocada. Porque si nosotros revisamos la literatura, de las dos innovaciones de mayor impacto en los últimos 50 años, y ustedes van a coincidir conmigo, ustedes ya nacieron en la época del Internet y ustedes ya nacieron en la época de la red mundial, ¿no? El World Wide Web, la red mundial a través de la cual nos comunicamos. Pero nosotros, los que hemos nacido antes, y hemos visto, antes nos comunicábamos pues con muchísima dificultad, había que viajar presencialmente, había que entregar los documentos, no había esta forma de ser. Entonces, en el mundo, estas dos contribuciones de estas dos innovaciones de mayor impacto en los últimos 50 años han venido precisamente del sector público. El Internet vino del Departamento de Defensa, es decir, de la Agencia de Proyectos de Investigación muy avanzados en Estados Unidos y que es responsable del desarrollo de las nuevas tecnologías para uso militar. Y la red, como se conoce, ¿no? el World Wide Web, viene del Centro Europeo para la Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales. Es decir, ligado todo al desarrollo de la física cuántica, de todo lo que significa un exhaustivo desarrollo de las ciencias, ¿no? Esto está situada en la frontera entre Suiza y Francia, por eso tiene estas siglas en francés para la agencia CERN. Entonces, no vinieron de estas mayores contribuciones, estos mayores avances en la innovación, no han venido del sector privado. Si bien es cierto, del sector privado, el día de hoy tenemos los mayores avances y desarrollos científicos desde el lado de los laboratorios, y justamente con el tema de la pandemia que estamos viviendo, pero en general no ha sido así. Entonces, uy caramba, está en blanco. No me he fijado en este tema, algo ha pasado, pero no se preocupen porque yo siempre tengo mi plan B, aquí está todo, innovación en el sector público, así es que listo, ya. No sé si si está compartiéndose. Perfecto. Ya, listo, entonces aquí nos vamos, ya, listo, y entonces ahora vamos a ver cuál va a ser la agenda que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, esto les había contado, tenemos estas son las conversaciones, esta es la antesala de lo que está ocurriendo, ¿no? En el tema de la innovación. Entonces hoy día ya sabemos que innovar significa crear algo y que ese algo se mantenga, y que ese algo se mantenga para dar formación al ecosistema de la innovación. Entonces vamos a tratar de responder con ustedes 4 preguntas. 1, ¿cómo se define la innovación en el sector público? 2, ¿cómo hacemos para que esa innovación sea más efectiva? Si yo encontré algún camino para solucionar algo en el sector público, ¿cómo hacemos para que sea más efectiva? Tercero, ¿cómo hacemos para que esa innovación se organice de tal manera que pueda tener un efecto sumamente
ventajoso en la provisión de servicios públicos y servicios públicos de calidad. Y el cuarto, ¿cuál es la ruta hacia la construcción de un ecosistema de innovación en el sector público? O sea, ¿cuáles son los pasos que debemos dar para llegar a la construcción de ese ecosistema? Entonces, desde ya les digo que en el caso de la innovación en el sector público, como lo habíamos visto al inicio de esta presentación, es que esta creación, este desarrollo e implementación de las ideas prácticas tienen que generar un beneficio público, ¿no? Entonces, estas ideas tienen que ser nuevas, ¿no? Porque si no, estamos hablando de mejoramiento de la carretera Lima-Huaraz. Pero lo que estamos hablando en la innovación es que es la creación de un producto nuevo. Tiene que ser implementadas, o sea, tiene que llevarse a cabo, no pueden quedarse en el campo de las ideas, y tienen que además tener una utilidad para alguien. Habíamos visto que esta utilidad tiene que ser tangible, medible, real. Y a veces se confunde, ¿no? O se superpone cuando tenemos dos curvas que se juntan o a veces no pueden verse porque una la tapa la otra, con lo que significan las palabras que definimos al inicio, que es la creatividad y el emprendedurismo. Y las áreas de trabajo, ustedes ya lo pueden intuir, ¿no? En el sector público estamos básicamente comprometidos con la provisión de servicios públicos básicos como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el gobierno digital, el transporte público y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Ahora último, también hay una preocupación a nivel mundial de cómo podemos estar generando estadísticas para poder medir la innovación. Es un problema porque son temas nuevos y justo el BID tiene algunos ensayos, algunas encuestas para medir la innovación en las empresas privadas, y aún así no estamos logrando medir con certeza lo que podemos definir como innovación, específicamente cuando se trata de innovación en procesos. El segundo tema que quería tratar con ustedes el día de hoy es cómo hacemos para que esa innovación sea mucho más efectiva, ¿no? Porque en verdad no estamos invirtiendo en modelos de innovación, no estamos creando esos modelos. Habíamos hablado de los presupuestos, y no es que se trate únicamente de recursos, es decir, de montos, de dinero, no, se trata de desarrollos, digamos, que permitan la creación de equipos, que los equipos sean constantes, que existe el incentivo para quedarse y hacer ir creciendo este ecosistema de la innovación a través de procesos y habilidades. También, y nosotros los economistas siempre hablamos de los incentivos, ¿no? Muchas veces en el desarrollo de nuestras actividades no hay los incentivos correctos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos que, digamos, pensamos siempre en el castigo, ¿no? En la multa, en lugar de hacer el incentivo correcto del otro lado, para que las personas, los empresarios, todo el mundo tenga las ganas de pagar sus impuestos y no estemos siendo correteados al final. Entonces no hay un incentivo de premios y bonificaciones adecuado, ¿no? Y seguimos trabajando con miradas sectoriales, ¿no? El sector agropecuario, que además tiene cruces con el MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior, por las agroexportaciones, depende muchísimo el MTC, por las carreteras, por las condiciones de exportación, depende muchísimo también del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ver con el Ministerio del Ambiente, tiene que ver con el Ministerio de la Producción. Entonces no hay trabajamos en compartimentos estancos, ¿no? O silos que impiden compartir el conocimiento y las innovaciones. Y finalmente carecemos de un modelo de gestión de riesgos, ¿no? Es sumamente importante que los riesgos sean aprendidos. Y esto es lo que he tratado de hacerles en este gráfico, que a propósito lo he hecho así, porque esto es lo que ocurre en la realidad con la innovación. Hay 7 etapas en el proceso de innovación. Y fíjense ustedes el inicio, ¿no? Que es como un caracol, como la cola de un caracol, o un poquito quiere ser la marca Perú, pero no lo es.
la innovación está llena de avances y de retrocesos, ¿no? Tiene que partir de los retos que nos da la existencia de los problemas a nivel nacional. Si estamos, por ejemplo, con un reto que es acabar con la anemia en los niños de 0 a 3 años, vemos que la curva va descendiendo, vemos que a lo largo de los años hemos avanzado, pero llega un momento en que no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, el tema de acabar con la anemia debe convertirse en este reto y en esta oportunidad. ¿Cómo trabajamos, no? Si nosotros llevamos este problema al interior del equipo, tiene que haber una fase de generación de ideas, de discusión de muchas ideas. Y tienen que haber ideas de las más digamos, disímiles, de las más contradictorias, de manera que nosotros podamos sacar la mejor idea. ¿Por qué? Porque nosotros los servidores públicos lo que tratamos de hacer es de encontrar una solución a un problema de valor nacional. Luego puede entrar a la etapa del desarrollo y el testeo, es decir, si nosotros, por ejemplo, ¿no? hemos tenido esta discusión de ideas, y este es el proceso más largo, fíjense ustedes, es un paso bien largo, o sea, si hablamos esto, todo este proceso tiene un año, podríamos estarle dando hasta 4 meses para las 3 primeras etapas, ¿no? El desarrollo y el testeo. El desarrollo y el testeo significa que, por ejemplo, si nosotros hemos encontrado que unas galletas de arroz, por ejemplo, que vamos a producir, tienen la capacidad de parar la anemia, si la hemos combinado con una sangrecita, eso lo vamos a producir en el laboratorio, vamos a testear, vamos a construir el caso, vamos a construir los números, ¿no? Como en un modelo de Canvas, vamos a ver quiénes son todos los participantes, y luego ya llega la etapa entre la construcción del caso y el desarrollo y la implementación de la experiencia o del experimento. Lo que va a pasar es un tiempo bastante largo. Pero una vez que hemos logrado desarrollar e implementar y que funcione y que es un caso de éxito, viene el crecimiento y el escalamiento, y luego estamos apoyando a este cambio total del sistema. Y esta es la espiral, ¿no? Como si ustedes quieren ver, como la trompa de un elefante. El inicio es bien complicado, pero una vez que despega, es ideal para poder seguir innovando. Linus Pauling es 2 veces ganador del premio Nobel, es el único junto con Marie Curie que ha ganado 2 veces un premio Nobel, y dijo algo muy sencillo. Estas son las mentes brillantes de estos genios, ¿no? Dice, la mejor forma de generar buenas ideas es generando más ideas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Es generar ideas, como cuando ustedes van al mar y vienen las olas y no terminan de venir, y y va a haber una ola que finalmente va a ser la mejor. Y este es el tercer punto. El tercer punto es cómo hacemos para que esta innovación se organice de tal manera, ¿no? De tal manera que tenga mayores efectos en la provisión de servicios públicos, pero servicios públicos de calidad, estamos hablando, ¿no? Entonces, esta especie de gusanito que está al medio, con estos cordoncitos que son antenas, que son transmisores, que son conductores de toda esta innovación, tiene que ser o toma prestado de 3 elementos. Por un lado, en el mundo se está utilizando mucho el método de la innovación abierta, es decir, se contrata a las universidades o se hacen asociaciones público-privadas en donde, por ejemplo, ¿no? Si estábamos hablando del problema de curar la anemia a los niños de 0 a 3 años y estamos pensando darles estas galletas de arroz, este arroz fortificado con sangrecita, para subir el nivel de hemoglobina, combatir la anemia.
Lo que estamos haciendo es tratar de ver en este convenio de innovación abierta, ¿no?, el apoyo de los más entendidos, de los expertos. El otro tipo de innovación que se está utilizando muchísimo es la innovación que viene desde los usuarios. Y por eso es tan importante que el sector público se comunique con la ciudadanía, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de medios digitales, en donde se provee un servicio. Por ejemplo, si hacemos la renovación del pasaporte, si hacemos la tramitación de una licencia, debiera haber una encuesta anónima, por supuesto, para ver cómo fue el servicio, en cuánto tiempo, si fue de calidad, y recoger ideas de los usuarios para ver cómo podemos hacer para mejorar los servicios. A veces son los usuarios, ¿no? Son los usuarios, como ha ocurrido muchísimas veces con las empresas privadas. Las mejores ideas vienen desde los usuarios, porque ahí es innovar desde la necesidad. Cuando yo tengo una necesidad, una carencia, puedo sugerir las mejores ideas. Y luego, el tercer elemento es la innovación que viene en servicios, que es totalmente distinta a la innovación en bienes. Entonces, en servicios, lo que medimos es el tiempo, la calidad del servicio, la amabilidad en la atención, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para poder trabajar en el Perú. Luego, la cuarta es lo que les había dicho, esta hoja de ruta, cómo hacemos, cuáles son los pasos. Y acá he tomado prestado un modelo desarrollado por un economista, que es Geoff Mulgan, es un economista británico. Ahora, entre paréntesis les digo que los mayores avances de innovación en el sector público, la mayor cantidad de literatura para aquellos que quieran profundizar en el tema, viene de Reino Unido, ¿no? Ellos son los capos de la innovación en el sector público. Y este economista produjo con David Albery, y David Albery es un profesor, es un investigador de inteligencia colectiva, y juntos publicaron este libro que ha marcado la ruta para la innovación en el sector público. Ellos lo hicieron en el año 2003, y ahí también les pongo el blog. Es sumamente interesante escucharlos. Y ellos plantean un modelo que tiene cuatro, o sea, como una mesa con cuatro patas, ¿no? Ellos dicen que, en primer lugar, en el sector público hay que construir posibilidades. Es decir, ¿cómo hacemos para que dentro del sector público se den las oportunidades para desarrollar esas posibilidades? Es decir, Gareca, para elegir a los mejores jugadores, tiene que haber visto, si son 11 jugadores, por lo menos tiene que tener 22 o 23 jugadores para reemplazar a los que no puedan seguir en la cancha o tengan distintas coyunturas. Lo que hace Gareca tiene que haber observado por lo menos 100. Es decir, es maximizar el número de la generación de posibilidades. Luego está lo que hace las startups, ¿no? El modelo de la incubación y creación de prototipos. Es muy, muy, muy costoso hacer un ensayo para el sector público, porque nos estamos equivocando, y no nos equivocamos en costos, ¿no? Ni estamos sacrificando rentabilidad. Estamos afectando las vidas de las personas. Luego, lo que significa el escalamiento, y finalmente, cómo debemos analizar para evaluar lo que funciona y lo que no funciona. Esto es exactamente lo mismo, pero puesto en 4 cuadrantes y expresado de una manera distinta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intensificar en cada una de estas patas, ¿no? Lo que les decía, el caso de Gareca, generar posibilidades. Entonces acá, fíjense todas las ideas que nos dan estos dos autores. Nos dicen, oye, mira, lo que conversábamos, a veces el sector público no le da importancia a la opinión de los usuarios, ¿no? Ustedes son en este momento los usuarios de esta experiencia que estamos compartiendo. Entonces ustedes me van a decir, ¿no? Son ustedes los que pueden dar las ideas para que esta presentación pueda ser mejor en una próxima oportunidad. Tenemos al personal de primera línea, ¿no? Si estás en tu oficina, hay que escuchar a las personas que están más cercanas a ti.
Luego hay que generar diversidad de personal, o sea, nosotros, gracias a Dios, en el Perú somos sumamente diversos, tenemos regiones, tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes backgrounds, y hay que explotar las diferencias, ¿no? Hay que explotar mucho las diferencias. Hay que estar viendo permanentemente cuáles son las virtudes, las fortalezas de los demás para aprender de ellos. Hay que desarrollar la capacidad del pensamiento creativo y el pensamiento crítico también, diría yo. Y hay que ver, ¿no? Una vez se dice, ¿cuáles son los objetivos? Pero uno tiene que ver, a ver, ¿qué resultados quiero obtener? Yo, con esta fabricación de la galleta, que les había contado, la galleta de arroz fortificada con sangrecita, lo que quiero es ver bajar el nivel de anemia en niños de 0 a 3 años. Yo estas galletitas se las voy a poder dar a partir de los 2 años, porque obviamente de 0 a 1 no come, y a partir de los 2 a 3 las voy a repartir en las guarderías. ¿Cómo voy a medir esos resultados? ¿Cómo voy a anticipar a distintos escenarios? Y hay que crear los espacios, hay que de alguna manera romper algunas reglas, romper algunos tabúes, lo que ustedes comúnmente conocen como pensar fuera de la caja. Y hay que promover la competencia entre los equipos. Pero esa competencia sana, ese equipo que nosotros hemos visto en la cancha el otro día, dejarlo todo contra Bolivia, es la actitud que nosotros los peruanos debemos tomar, porque debemos competir, pero competir en armonía, no competir para destruirnos entre nosotros mismos. Luego están los prototipos, ¿no? Recuerden los prototipos, se habla de capital semilla, se habla de asesoramiento, se habla de mentorship, se habla de infraestructura de apoyo y espacio. Cuesta muchísimo lo que son los laboratorios de innovación. Pero, por ejemplo, ya las empresas privadas lo han hecho. Entonces, no debería ser muy difícil para empezar a trabajar de una manera mucho más coordinada con el sector privado y, por ejemplo, estar haciendo algunos digamos, experimentos, joint ventures, ¿no? En los casos de los hospitales. Hemos visto, por ejemplo, que la administración de hospitales, cuando los hospitales son administrados por el sector privado, son mucho más eficientes. Entonces, podemos estar innovando de alguna manera para poder tener mejores resultados. Luego la ampliación y el escalamiento, que de hecho sí ha funcionado, el desafío es entonces aumentar y subir la escala a la cual estamos avanzando. ¿No? Y esto es, de hecho, que es una pequeña, solamente en el sector público se puede probar una pequeña parte, pero los pilotos, por eso es tan importante hacer pilotos. Un innovador en el sector público no puede de frente salir a repartir un bono sin antes haberse fijado si el directorio está actualizado, si ha habido uno a chequear que finalmente el número 432.037 de la lista efectivamente vive en esa dirección. Entonces es importante hacer los pilotos y es importante probar en la cancha. Y la última es analizar y aprender, ¿no? Ustedes cuando dan un examen y pasan el examen, cuando estoy segura que sus notas son impecables, son excelentes, pero a veces hay momentos en los que no nos va tan bien, entonces uno tiene que revisar y ver qué ha fallado en el método del aprendizaje, de repente no le he dedicado mucho tiempo, de repente no han invertido mucho o pensaron que iba a ser fácil, no sé. Hay una cantidad de factores que explican y ahora les quiero presentar dos casos reales de los que yo aprendí muchísimo, un caso de innovación en el sector público que son las telecabinas de QuELAB. Las telecabinas de QuELAB es el primer y único sistema de telecabinas en el Perú. Trabajé 3 años de mi vida en este proyecto. Es un proyecto maravilloso, vino de las asociaciones público-privadas y tuvimos que innovar muchísimo. Tuvimos que innovar en todo lo que significó, sobre todo luchando contra el reloj para poder avanzar. ¿No? Fíjense ustedes las excavaciones. En cada una de estas excavaciones, tuvimos que estar presentes, ¿no? Trabajar codo a codo con el concesionario, aprender
términos de ingeniería, de infraestructura, solucionar problemas en la cancha, porque si nosotros esperábamos que se realizara como cualquier obra, hubiera sido imposible vencer esta geografía tan complicada, y que yo les recomiendo que algún día ustedes vayan, porque la verdad es impresionante. Algunos dicen que es una fortaleza, otros dicen que es una ciudadela. La construcción se realizó 1000 viajes en helicóptero para poder trasladar cada uno de esos pilotes que sostienen los rieles por donde pasa las telecabinas, ¿no? Estas son todas las fotos durante el periodo de construcción. Estas son las telecabinas, lo que tiene una capacidad de 8 o 10 pasajeros. El día de hoy se está recibiendo la mitad de la carga por el tema de la pandemia. Y lo que se hace, y fue una inversión de casi 100 millones de soles, ¿no? Antiguamente, lo que se hizo fue, lo que se hacía, perdón, era para aquellos que les gustan la caminata, y es una caminata bien demandante, 3 horas y media de caminata. En automóvil era 1 hora y media, porque el camino no era directo, sino había que hacerlo en avances y retrocesos para bordear el cerro y llegar hasta la cima. Y el día de hoy el transporte se hace en 20 minutos, ¿no? Estas son las fotos desde octubre del 2014 que firmamos el convenio. Se dio la buena pro, se puso la primera piedra, se recibió las telecabinas y se entregó el andén de salida y el andén de entrada, ¿no? Esta es el contratista de la obra. Estas son más fotos de la construcción de las pilonas. Fíjense ustedes, ahí está la foto del helicóptero, trasladando 1000 viajes en helicópteros, como les decía, de lo que se hizo. Esto fue impresionante, ver el traslado de las pilonas por la carretera, era una fiesta. Estas son, fíjense ustedes, la maquinaria, ¿no? Están los ingenieros. Y esta es la cantidad de lista de temas que uno tenía que estar saltando, porque eran, cada día aumentaban, si eran temas de topografía, si eran temas de evaluación comercial, si habían temas con rezagos de entrega de maquinaria, recursos humanos, etc. Entonces, aquí hay algo que yo aprendí. En primer lugar, no se puede innovar si no se planifica. Tienen que tener un mapeo de todas las actividades en el proyecto, ¿no? Primero tiene que haber un encargado, un liderazgo. Tiene que haber una alianza estratégica entre todos los stakeholders, todos los participantes en el proyecto, porque si no, uno le mete cabe al siguiente. Tiene que haber una autoridad local que te esté solucionando los problemas. Las autoridades, los permisos, todos tienen que estar alineados para lograr mejorar la calidad de los servicios. Fíjense ustedes, este es un proyecto que se hizo realidad en el año 2016 y se gestó en el año 2005. Entonces, 11 años paseándose de una oficina a la otra, de una oficina a la otra, hasta que finalmente llegó la oportunidad de entregarlo. Y es una obra que quedó para darle el valor a un vestigio histórico. La cultura de los chachas es una cultura sumamente importante, que además tuvo una conexión impresionante con la vida más allá de la muerte. Fíjense ustedes el impacto en una zona preciosa, de un paisaje maravilloso, con una cultura hermosa, como las de Chachapoyas, en un lugar en donde el turismo ni se conocía. Entonces, en el 2015 logramos un récord histórico de 97%, ejecutando prácticamente todo el presupuesto asignado para la inversión de los proyectos de MINCETUR. Nunca antes en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se había ejecutado casi el 100% del presupuesto que tuvimos. Otras veces se entrega, fíjense ustedes, la línea amarilla es el presupuesto que tiene el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de su brazo de construcción de infraestructura turística que se llama el Plan Copesco. Y este es el impacto en la zona a la llegada de la fortaleza de Cuela. Y este es el segundo caso de éxito que quería compartir con ustedes en innovación en el sector público. Este es
no tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la participación, la inclusión de actores locales en las regiones. Conformamos las mesas de trabajo para el sector turismo en el año 2013. Fue un brazo sumamente importante la academia que nos dio la metodología de trabajo. Y en todas las capitales de las regiones trabajamos universidad, MINCETUR, DIRCETUR, el gobierno regional y los empresarios para sacar adelante estos trabajos. También fue un desarrollo innovador. Esperamos que esta metodología la sigan haciendo, y lo que se trata es de que las regiones se sientan orgullosas de, al cabo de un año, presentar un nuevo producto turístico que ponen en valor y que obviamente trae más recursos a la región. Finalmente, la última lámina, a manera de conclusión, lo que yo les digo es que si ustedes miran la evolución de los países, y es sumamente interesante, tengo un cuadro en donde tengo como casi 100 indicadores, y todos tienen que ver con la gran parte de ellos tienen que ver con la educación, ¿no? La mayor productividad, la mayor competitividad y el desarrollo del ecosistema de innovación. Países como Suiza, por ejemplo, países como Taiwán, Hong Kong, China también, pero mucho menos. Estados Unidos antes era mucho más dinámico, ha bajado un poco. Pero estos países en donde se han construido estos ecosistemas de innovación tienen esta forma de trabajar en donde se ayudan, colaboran, siguen adelante actores tanto del sector público como el privado, ¿no? Y lo que debemos de dejar de reconocer que siempre el sector público va a ser más lento que el sector privado a la hora de aprender nuevos modelos de innovación. Pero lo que hay que tener muy, muy, muy en claro es que es mucho más rápido, o sea, se obtienen finalmente resultados mucho más eficientes cuando se trabaja en conjunto con el sector privado. Y lo que yo sí creo, y dejarles como un mensaje final antes de ceder la palabra a Yuliño, el mayor reto que yo veo en el sector público es justamente cómo hacer entender a los funcionarios del sector público, a los representantes, a los servidores del sector público, autoridades y todo el equipo, cómo se comparten estos riesgos y beneficios de la innovación con el sector privado, justamente para poder iniciar esta transformación, y ojalá sea una transformación productiva y de servicios en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magali, por tu ponencia. En verdad que ha estado muy interesante. Creo que todos hemos aprendido alguna teoría, que por cierto no teníamos muy mapeado, sobre la innovación. Qué interesante, digamos, cómo construir un ecosistema, digamos, saludable, que apunte, digamos, a la innovación, a la creatividad. Y bueno, te voy a pedir, por favor, Kim, que nos puedas ayudar con habilitando el chat para que los alumnos puedan preguntar. Todas las dudas, por favor, tienen la oportunidad de realizar todas las preguntas sobre un tema, como bien mencionaba, interesante porque tiene mucho que ver con la creatividad. Así que adelante con las preguntas. Y lo que yo les recomiendo también, si es que les interesa mucho el tema, hay estos espacios de blogs, ¿no? de UK, que la verdad que son fascinantes. A nivel de Estados Unidos también, MIT es la cuna, ¿no? de la innovación. También está Stanford. Hay universidades que están a la vanguardia en Estados Unidos, en Europa, la Unión Europea también está con estos temas de innovación. Y ahora hay un tema nuevo que ha surgido que se llama la innovación social.
Y esa innovación social lo que te permite es justamente combinar elementos que vienen, claro, del sector privado para trabajarlos en beneficio de las comunidades. Entonces, creo yo que es un área muy, muy, muy bonita para aquellos que les gusta el sector público, como yo, y que les gusta de alguna manera dejar algo concreto para beneficio de las futuras generaciones. Bueno, creo que los chicos han quedado anonadados con la presentación. Magali, no han hecho ninguna. Ah, bueno, mira, sí, hay una pregunta. Ya. Yo nos pregunta, ¿cuáles son las limitantes de querer innovar en el escenario de Perú, donde uno de los principales problemas del país es la corrupción? Además, la percepción de los ciudadanos respecto a las instituciones es de muy baja confianza. Por ejemplo, según el INEI, el 13% de los ciudadanos confía en la municipalidad distrital, 12.5% en la municipalidad provincial y solo 9.5% en el gobierno regional. Qué pregunta, Magali, con datos Ay, y ay, citas. mira, la verdad que esas preguntas son para tomarnos un café, empezar con un café y terminar con un vino y ya decirnos la verdad entre todos, ¿no? O sea, es complicado porque obviamente sin decir nombres en mi paso por la carrera pública, sí he encontrado esas personas y les doy la razón a aquellos que no confían porque efectivamente hay corrupción y la corrupción está en todos lados, ¿no? Y finalmente han mencionado en la pregunta un elemento que me parece vital, que es la confianza. El funcionario público, como les decía, recibe momentáneamente el depósito de la confianza. ¿De quién? De los individuos, de la sociedad, de la población. Te entregan esa cuota de poder para que tú puedas administrar de la mejor manera y temporalmente esa capacidad que tienes para solucionar un problema, para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Yo creo que el funcionario público y el sector privado, los dos, el ciudadano y el sector público, ambos tienen que entender cuál es la naturaleza de su función. En primer lugar, el funcionario público es, como les decía, un depositario momentáneo del poder que le entrega a la ciudadanía a través de las elecciones, a través del mandato electoral. Y es también depositario, es decir, es garante por un tiempo determinado de esos recursos que le han sido asignados para sacar el provecho. Y el ciudadano tiene que estar vigilante, porque el ciudadano no es como que yo te entrego la llave de mi casa y en 3 años tú me has vaciado la casa y yo te digo, oye, pero ¿por qué te has vaciado mi casa? Y yo te voy a decir, oye, pero ¿por qué no viniste al día siguiente a vigilarme, a ver si yo estaba haciendo las cosas bien? ¿No? Porque también es de uno y del otro lado. Entonces, yo les voy a contar a manera de anécdota personal que yo he tenido también pedidos en el caso de la obra, por ejemplo, cuando uno maneja recursos públicos para obras de infraestructura, de uno y otro lado te dicen, deme a mí los recursos, ministra, y yo me encargo. Y mi respuesta era, sobre mi cadáver. Yo no entrego recursos a nadie. Yo lo que hago, yo me encargo de realizar mis funciones y yo luego ya veremos. Esa era una. Otra, no es mi responsabilidad. ¿Qué cosa? No, porque esa función, de acuerdo a la ley de la regionalización, ha sido entregada a las regiones. Ni hablar. O sea, nosotros como funcionarios públicos, por ejemplo, en el caso del comercio exterior y de turismo, yo no me lavaba las manos diciendo, bueno, esto le corresponde al gobierno general, al gobierno distrital, no sé qué. ¿No? Entonces, yo creo que uno como funcionario público tiene que asumir su responsabilidad, pero lo que yo más les digo, y por eso me encanta el título de esta hora en la que nos hemos encontrado, que es Corazón del Sector Público, Corazón. ¿Cómo le llamas, niño? Corazón. Corazón de servidor público. Ahí está, Corazón de Servidor Público, que es una maravilla de título. ¿Por qué? Porque el corazón del sector público
te dice a ti que tú amas lo que haces. Y cuando uno quiere, uno tiene esta pasión por hacer las cosas bien, yo creo que esto es para nadie es un secreto que esta es la mejor recompensa que un servidor público puede tener. Bueno, mientras esperamos otras preguntas del público, yo tenía una, bueno, bueno, estuve a punto de lanzar mi pregunta, pero Anthony Bryan me ganó, así que A ver, vamos Anthony. con Anthony. ¿Qué dice Anthony? Anthony dice, bueno, buenas tardes Magali, gracias por la ponencia. En cuanto a la experiencia del proyecto del teleférico, ¿considera que se podrían hacer proyectos similares en el país con el fin de potenciar el llamado turismo arqueológico en una situación urgente de recuperación como la que vivimos? Y su segunda pregunta es, eh, ¿qué políticas desde el sector público se podrían implementar para aprovechar al máximo el capital humano de las universidades con el fin de fabricar mejores servidores públicos, tanto en la parte técnica como profesional? Ah, excelente las dos preguntas. A ver, sí, efectivamente, lo que yo sí creo, por ejemplo, y les voy a también responder la pregunta de Anthony, porque viene a colación el hecho de que, por ejemplo, cuando yo llegué a Mincetur, yo les decía, y como les digo, Plan Copesco es el brazo de infraestructura, de construcción de infraestructura turística de Mincetur. Plan Copesco me sacaba proyecto con el código SNIP aprobado. Y a ver, ¿de qué se trata el proyecto? Remodelación de la plaza de armas de, voy a decir Trujillo, pero puede haber sido cualquier ciudad, ¿ya? Yo digo, N o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo recursos escasos, yo no voy a traer la remodelación de la plaza de armas de Trujillo, porque eso no me va a traer a mí más turistas. Los turistas no vienen para sentarse a la plaza de armas de Trujillo. Los turistas vienen para conocer la cultura chanchán. Vienen para ver la majestuosidad de la marinera, por ejemplo. Vienen a ver experiencias vivas. Entonces, no voy a gastar, no voy a utilizar los pocos recursos que tengo para una remodelación de una plaza de armas. ¿Quién lo ha pedido? O sea, si lamentablemente un señor o señora alcaldesa que quieren ver su nueva plaza renovada, bueno, pues que le pidan una contribución a la empresa de cemento y que lo hagan ellos. Pero no se trata digamos, uno tiene que tener bien en claro cuál es el objetivo de hacer obras. En el Perú tenemos, no sé, 200.000 recursos turísticos y tenemos solamente 500 productos turísticos. Entonces tenemos un gap de 150.000 y obviamente no tenemos los recursos para hacerlo. Y en la pregunta de Anthony también era qué podemos hacer para poder incentivar o si se pueden hacer más telecabinas. De hecho, se pueden hacer más telecabinas, pero en el caso de las telecabinas es bien complicado. Fíjense ustedes, el burgomaestre, bueno, hay una idea que está dando vueltas por la Municipalidad de Lima, en donde se quería hacer un teleférico del Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces yo digo, ok, vamos a ver, ¿saben cuánto cuesta la tarifa del teleférico, de las telecabinas de telecable? Cuesta 20.67, o sea, casi 21 soles. ¿Puede un turista pagar 21 soles para subir y bajar las telecabinas por una única vez, supuestamente que va a estar en Amazonas? Sí. De hecho que sí, el turista de Lima, el turista de Arequipa, el turista de la misma zona puede pagar 21 soles porque es un turista, sí. ¿Puede un poblador del Cerro San Cristóbal pagar 15 soles para subir y bajar del Cerro San Cristóbal como una movilidad propia? ¿Qué turismo hay ahí? O sea, a veces las obras no están bien planteadas. Entonces, imagínense ustedes el subsidio que tendría que poner el Estado por la cantidad de años. O sea, básicamente es un proyecto que no está bien pensado.
¿no? Entonces los proyectos tienen que analizarse antes de ponerse en valor, porque como decíamos, no se trata de innovar por innovar, no se trata de crear nuevas ideas, porque todo tiene un costo. Y como les decía, en el sector privado uno puede sacrificar sus utilidades, su rentabilidad por algún error que ha cometido en la aplicación de algún método innovador. Pero en el sector público sí el daño es muchísimo mayor. Eh, a mí me gustaría que pensar un poco más sobre las ideas. Ahí digamos, durante tu presentación, me gustó mucho cuando mencionaste la mejor manera de innovar. El primer gran paso es crear ideas, y para crear ideas pues hay que tener muchísimas posibilidades, ¿no? Es decir, llenarnos de ideas, ¿no? Es que es el Así es. primer paso, ¿no? Para tener, digamos, de dónde elegir. Eh, Cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en el sector privado, por ejemplo, en una empresa, uno pues diría que una empresa a nivel de riesgos, si uno tiene una mala idea, va a fracasar, y la idea, bueno, finalmente uno la termina asumiendo, digamos, con la pérdida de la empresa. Así Pero es. a nivel público, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que estas ideas como las que mencionas, por ejemplo, como la del Cerro San Cristóbal, ¿no? No lleguen finalmente o no se queden atascados en alguna parte del proceso, quizá, digamos, del proyecto? ¿Cómo hacer para que las buenas ideas, ¿no? Que por cierto, cuando uno conversa incluso con la gente a pie todos los días, y a veces uno va en el taxi y el taxista tiene mil ideas que uno diría: "Uy, Sí, a mí nunca se me hubiese ocurrido", ¿no? sí. Y cómo hacer, por ejemplo, para que las buenas ideas finalmente logren sobresalir, y no, digamos, porque a veces el experto, ¿no? Entre comillas, lo dice, y que no necesariamente es una buena idea. Claro, excelente, Yuliño. Sí, por eso decía en la primera digamos, sugerencia, era el mapeo de las probabilidades o de las posibilidades, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que esta mayor cantidad de ideas, y eso trae a colación el segundo elemento, que era recoger las sugerencias de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendé, ahora que estuve en Amazonas, en el uso de las telecabinas, eh, recoger las percepciones del usuario, ¿no? Porque es sumamente importante ver cuál es la experiencia del usuario, cómo se puede mejorar. Por ejemplo, los protocolos sanitarios están perfectamente bien hechos, ¿no? Pero hay algunas cosas obviamente que uno puede mejorar. Por ejemplo, cuando uno va ascendiendo en la telecabina, ves este paisaje maravilloso de esa inmensidad, que son casi 1000 metros de diferencia, no, 1500, y tú ves el paisaje maravilloso, y en eso por ahí ves unos techos de calamina que la verdad es que no, tú dices, ¿cómo pueden permitir que estos techos de calamina estén puestos así, en este paisaje majestuoso? Por lo menos no cuesta nada, Yuliño, nada, no cuesta absolutamente nada recolectar ramas de árboles y poner encima de esos techos para que la vista pues no sea digamos, desalentadora, ¿no? Entonces hay 50.000 ideas que uno puede ir mejorando. Yo creo que eh, esta construcción del ecosistema no es fácil, ¿no? No es fácil. Es como, ¿cómo hacemos? Y, por ejemplo, yo fui viceministra de MIPE Industria, y me tocó desarrollar todo lo que en aquella época, justamente este tema del ecosistema, de la innovación, crear los fondos. Nos fuimos a Chile, nos copiamos el sistema, porque la verdad que para inventar la pólvora ya no había tiempo, ¿no? Entonces, si Chile lo ha hecho, Chile lo quiere compartir, y nos copiamos tal cual el modelo, funciona. El día de hoy están los créditos para la innovación, Innovate Perú se reforzó. Se hicieron una cantidad de reformas que se avanzó muchísimo. Y la idea siempre es la construcción de esa institucionalidad para que esas ideas buenas estén. Yo creo que un camino muy, muy importante es crear esta plataforma. Ahora, ¿quién la crea? Eh,
ustedes, los jóvenes, son los llamados a crear estas apps, ¿no? Hay muchísimas, digamos, startups o ONGs, por ejemplo, que se han construido ahora, en la época de la pandemia, ¿no? Porque la innovación ha surgido como respuesta a las necesidades, al cambio de paradigma, a la necesidad de cuidar más nuestro planeta. Entonces sí creo que las redes, la digitalización, la comunicación a través de una plataforma, quizás ustedes mismos podrían estar creando, ¿no? Un centro de innovación de ideas en donde hacemos este conversatorio, ¿no? Los sábados, o donde, por ejemplo, invitamos a Nestlé si quiere financiar, o invitamos a Telefónica, o no sé, a una empresa de tractores. Entonces, creo yo que tiene que ser un lugar en donde confluyan diferentes percepciones, diferentes backgrounds, diferentes formaciones profesionales para poder entre todos hacer esta construcción. No, excelente. Y de hecho, estaba pensando en algo parecido, aprovechar, digamos, el potencial de la tecnología de hoy. Así es. Ojalá que algún día, pues, bueno, si los chicos que nos están viendo no lo hacen, Infox en algún momento lo va a pensar. A Yes. ver, eh, Yes. hay una última pregunta, me parece, de Alex Remigio, y nos dice, ¿cuáles son los requisitos para solicitar el financiamiento a través del plan Copesco? Mira, esto es un tema de regiones, es a través de las regiones a ver, te explico, el mapa turístico del Perú está dividido en regiones, cada región tiene sus provincias y las provincias sus distritos. En cada distrito hay está el gobierno regional, perdón, que incluye o que contiene o que se ocupa de todo el desarrollo turístico de la zona. Es a través del gobierno regional, de lo que se llama la Dirección Regional de Turismo, la DIRCETUR, en donde se pueden canalizar todas estas preocupaciones, obras, proyectos, conversar con ellos. Y ellos son los que, de alguna manera, siempre las obras son cofinanciadas, ¿no? Una parte la da el gobierno regional y la otra la da el Plan Copesco. Ahora, Plan Copesco no tiene, esto fue una APP, lo que significa un APP que se entrega la obra en concesión por un número de años y ahora es el concesionario que tiene esta obra desde el 2014, ustedes saben, hasta el 2024, 2014 hasta el 2034, 20 años, y al cabo de esa fecha, el concesionario habrá recobrado la inversión que hizo. Bueno, finalmente hay unos comentarios, bueno, la cuarta revolución tecnológica, dicen por ahí. No, muy interesante, Magali, todas las ideas que has traído, en verdad que creo que no estás muy lejos, digamos, de esas ganas, creo que nos has contagiado esas ganas de hacer cosas por el país. Bueno, Cristel y todos los chicos felicitan tu ponencia, que ha sido muy fructífera, y creo que todos nos vamos con esa sensación de que hay mucho por hacer en el país, pero sobre todo creo de ir por soluciones, como siempre, o sea, siempre digo que, por ejemplo, que cuando creo que el Perú tiene esta gran, y los peruanos en general lo demuestran día a día, que son muy punches, que pueden salir adelante con las restricciones que uno tiene, ¿no? Como decía mi mamá, hay que ser un buen pobre, y ser un buen pobre significa sacarle brillo a todo aquello que digamos, uno lo tiene como ventaja comparativa, ¿no? Y como bien dices, por ejemplo, las ideas, bajo ciertas restricciones, te puede dar esa luz, esa chance de salir adelante, de ser un país quién sabe, ¿no? De repente estos países de primer mundo que sabemos que no hay ruta segura, Así pero es. creo que con una buena gestión, con buenas ideas y aplicando tecnología, algo bueno se puede hacer, al menos intentarlo, creo que es una tarea de todos. Muchísimas gracias, Sí, Magali, en verdad que muy complacido. mira, yo, ahí está mi correo electrónico para comunicarnos, Julino ya sabe, cualquier cosa que ustedes necesiten, me pasan la voz, yo feliz y de repente cuando pasen estos días de pandemia, de encierro, podamos hacer que esta puertita angosta que vemos ahí en esa fortaleza se amplíe
para que nuestro país pueda dar comodidad al ingreso y salida de oportunidades. Te agradezco muchísimo, Magali, más bien la diferencia que tienes y seguramente creo que todos aquí, conociéndote, pues con las grandes ideas que tienes, recuerden, ¿no? Lo que siempre decimos, no está de más escribirle a una persona que tiene muchas ideas y bueno, Magali es además pues una mujer muy bondadosa también, así que gracias, Magali, cuídate. Nos estamos viendo, que pasen un bonito fin de semana y que gane Perú.